Hay algo que escandaliza profundamente a mucha gente. Ese hombre que pasó media vida acostándose con mujeres, el conquistador, el macho alfa del grupo, el que presumía amantes como trofeos, termina años después explorando encuentros con hombres. Y la pregunta explota como una bomba. ¿Siempre fue así y solo estaba actuando? ¿O la obsesión por demostrar masculinidad terminó revelando otra verdad? Lo que dice la psicología sobre esto es mucho más crudo de lo que imaginas. Este fenómeno no es tan raro como muchos creen. El mujeriego extremo, el hombre que parecía vivir para seducir, el que convertía su valor personal en el número de mujeres que podía conquistar, y de repente, con los años, aparece una faceta homosexual o bisexual. La reacción social suele ser brutal. Entonces, todo fue mentira. Siempre estuvo escondido. Se cansó de las mujeres. Eso le pasó por ser demasiado promiscuo. Pero aquí viene la parte incómoda. La psicología no respalda la idea simplista de que un hombre se vuelve gay por estar con demasiadas mujeres. Eso no funciona así. La realidad suele ser mucho más perturbadora. Lo primero que hay que entender es esto. Muchos hombres no persiguen mujeres por deseo puro. Las persiguen por validación. Cada conquista es una prueba. Cada aventura es una medalla. Cada historia que cuentan entre amigos es una forma de blindar su imagen. Desde algunos enfoques psicodinámicos, esto puede entenderse como sobrecompensación. Dicho sin filtros, hay hombres que exageran su heterosexualidad porque están huyendo de dudas internas. No buscan tanto a la mujer, buscan silenciar preguntas sobre sí mismos. Por eso algunos se vuelven extremos, más amantes, más exceso, más vulgaridad, más necesidad de mostrarse, no porque deseen más, sino porque temen más. Y mientras más miedo hay, más grande se vuelve el personaje del macho invencible. Aquí está una de las ideas más fuertes del video. Tal vez ese hombre no cambió, tal vez solo dejó de mentirse. La psicología contemporánea habla de algo importante, la diferencia entre conducta sexual, atracción, fantasía e identidad. No siempre coinciden. Un hombre puede pasar décadas con mujeres y aún así nunca haberse permitido reconocer otras capas de su deseo. No porque no existieran, sino porque estaban reprimidas por presión social, miedo al rechazo, necesidad de parecer masculino, homofobia internalizada, reputación. Entonces llega la edad, una crisis, un divorcio, la soledad, el cansancio, y se derrumba la actuación. Lo que emerge no es algo nuevo, es algo antiguo que por fin salió a la superficie. Hay otra verdad mucho más cruda. Muchos mujeriegos compulsivos no son adictos al sexo, son adictos a la sensación de poder, la persecución, la adrenalina, la validación, la idea de sentirse superiores. Pero ese circuito emocional envejece, la novedad se agota, la euforia baja, la fantasía del conquistador deja de llenar. Y cuando el ruido desaparece, aparecen deseos que antes estaban sepultados bajo el exceso. No es que las mujeres ya no les gusten, es que el teatro dejó de anestesiar el vacío. Y ese vacío obliga a mirar zonas del deseo que antes daba miedo. Voy a decirlo de la forma más cruda posible. Algunos hombres nunca estuvieron obsesionados con las mujeres. Estaban obsesionados con el personaje que ellas les permitían interpretar. El seductor, el macho, el admirado, el envidiado. La mujer no era el centro, era el espejo. Y cuando ese espejo deja de producir la misma sensación de grandeza, el hombre empieza a explorar otras formas de deseo, intimidad o poder. No porque haya fallado, sino porque el personaje dejó de sostenerse. Y aquí aparece la pregunta devastadora. ¿Cuánto de su vida sexual fue deseo real y cuánto fue una actuación para confirmar su masculinidad? Tal vez lo más incómodo de todo esto no es que el mujeriego termine con hombres. Lo más incómodo es aceptar que muchos hombres nunca vivieron desde el deseo, sino desde el miedo. Miedo a no parecer suficientes, miedo a no verse masculinos.
miedo a enfrentarse a sí mismos. Y cuando ese miedo se rompe, la identidad deja de ser un uniforme, se vuelve verdad. La verdad tardía, incómoda, cruda, pero quizá mucho más honesta que toda una vida de conquistas. Así que dime en los comentarios, ¿crees que estos hombres siempre supieron quiénes eran y solo fingieron? ¿O piensas que el deseo realmente puede transformarse con los años? Porque aquí no estamos hablando de sexo, estamos hablando de máscaras.